En este video vamos a hacer unos pequeños comentarios sobre el Islam y daremos una pequeña biografía de Mahoma y algunos comentarios sobre las principales verdades del islamismo. Como en otras ocasiones, nos vamos a seguir por un libro llamado Las 7 grandes religiones de la filósofa inglesa Anna Besant. Ella fue presidenta de la Sociedad Teosófica durante 30 años y de sus conferencias y conversaciones se publicaron más de 300 libros y folletos. La Sociedad Teosófica, como ya hemos dicho, fue fundado por la filósofa rusa Elena Blavatsky, que escribió muchos libros, el principal de los cuales es La Doctrina Secreta, que es una auténtica enciclopedia de conocimientos esotéricos, y que le dio a Occidente las claves para decodificar todos los libros de las religiones, los cuales son simbólicos, que están encriptados, y es muy famosa sobre todo por dar la clave antropológica, donde ella explica las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. Pero volviendo a nuestro propósito, dice la señora Anna Besant sobre el islamismo lo siguiente: entre los factores que contribuyen a caracterizar un país, la religión es el más importante como fundamento y corona de la vida nacional. A primera vista, es sin duda muy ventajoso para una nación el tener una sola fe, un solo culto, de modo que todos los niños aprendan de labios de sus madres las mismas oraciones conforme a la común creencia y sigan cuantos mayores la fe religiosa de sus antepasados. Pero me parece que mayor triunfo fuera todavía para la religión si un pueblo dividido en creencias que adorase al Dios único bajo distintos nombres y formas pudiese constituir su nacionalidad de unidad, seleccionando de entre la variedad de religiones la identidad de la única y verdadera religión. Si esto fuera posible, aunque nunca se haya visto en la historia del mundo, la religión obtendría a mi entender su más noble triunfo. La sabiduría divina alcanzaría su más hermosa victoria en el armonioso acorde de las diversas creencias. Y por último, la fraternidad humana encontraría en ello su más grandioso y noble modelo. Esta posibilidad se la ofrece singulamente a la India entre todas las naciones del mundo. Las demás tienen su peculiar creencia que domina de frontera a frontera, pero en la India florecen todas las creencias del mundo, y por lo tanto únicamente allí podrían unirse y fundirse. Recordaréis que como os hablé de 4 grandes religiones, el hinduismo, el zoroastrismo, el budismo y el cristianismo, prescindí entonces de otras 3 religiones que florecen en el suelo indo, a saber, el islamismo, el jainismo y el sikhismo, que con las 4 precedentes constituyen las 7 grandes religiones de la India y del mundo entero. Actualmente alejan y distancian personas y corazones, separan a los fieles de una religión de los de otra, de modo que en nombre de un mismo Dios se rechazan mutuamente. Y dice la señora Besant: oh hermanos míos, si pudiéramos unir las religiones en este país bendito por los dioses, si con diferentes creencias nos fuera dable constituir una sola nación, si el musulmán pudiese amar al indo y el indo al musulmán, si el cristiano estrechara en sus brazos al parsi y el parsi al cristiano, si jainistas, budistas y sikhistas se amaran algún día como hermanos en vez de odiarse como enemigos, entonces triunfaría la religión y el nombre de Dios sería vínculo de... Vamos a ocuparnos de las 3 religiones de India de que aún no hemos hablado, y después discutiremos sobre la unificación y coronamiento del conjunto, o sea, la sabiduría divina, la teosofía que resume y sintetiza lo común de todas las religiones, lo que por igual pertenece a todas ellas, lo que de ninguna puede privarse a sus hermanas, porque es propiedad de toda religión. Tal ha de ser nuestra tarea,
que ojalá bendigan los profetas de todas las religiones, a fin de que sus discípulos se amen como ellos se aman unos a otros, y todos sean uno como todos. Ellos son uno, entonces la India llegará a ser la nación que no fue hasta ahora. Ya no será tan solo un pueblo, sino una sola y gran nación en el seno de un poderoso imperio. En esto ha de consistir el triunfo de la religión, y hasta ahora quedáis invitados por vuestra fe y vuestro amor. Esta es la introducción a las tres últimas religiones que se encuentran en la India. Y ya al pasar para la religión islámica dice lo siguiente: en el estudio de una religión conviene distinguir 4 puntos. Primero, el fundador, cuya vida y caracteres se reflejan en la religión. Segundo, la religión es exotérica, destinada al público en general. Tercero, la filosofía necesaria a las personas cultas e instruidas, que es el esoterismo. Y cuarto, el misticismo, como expresión de la eterna necesidad del espíritu humano que aspira a reunirse con su fuente. Estudiemos de este modo el islamismo. Y dice la señora Bizan: seguidme a Siria y Arabia. Al abrirse para el mundo el siglo VI de la era cristiana, vemos la situación de la hermosa Arabia y del país sirio, cuyo suelo hollaron los pies de Cristo. Por doquiera las luchas religiosas destruyen los hogares y dividen a los ciudadanos. Brutales y sangrientas querellas y odios transmitidos de generación en generación aíslan a los hombres, a las familias y a las tribus. Mirad la Arabia, en donde domina una feroz y cruel idolatría que llega al extremo de sacrificar a los ídolos seres humanos, en donde los adoradores de Dios celebran festines con los cadáveres de los muertos, en donde la lujuria ha usurpado el lugar del amor humano y la desenfrenada licencia de la vida de familia, en donde por cualquier pretexto estallan sangrientas e implacables guerras, y en donde se matan parientes y vecinos, y en donde, en una palabra, los horrores de la vida repugnan toda descripción. En este tendido infierno de pasiones, muertes, crueldad y lujuria, un niño abrió a la luz sus inocentes ojos, entre comillas, el 29 de agosto del año 570, a la Meca y en la familia de Quraysh, de la ilustre tribu de los Coreishitas. Su padre, fallecido pocas semanas antes de nacer el hijo, había estado en su juventud a punto de ser sacrificado por su propio padre, debiendo la salvación a las súplicas de la sacerdotisa del templo. Perdió el niño a su madre pocos años después y se lo llevó a su abuelo, en cuya casa fue creciendo entre el amor de todos por su carácter tranquilo, callado, amable, dulce y paciente. Muerto el abuelo, al cabo de algunos años, un tío del niño llamado Abu Talib le adoptó compadecido de su triple orfandad y en su casa llegó a la juventud. A la edad conveniente se dedicó al comercio, con lo que pudo obtener durante sus viajes las escenas de la vida siria. A los 24 años había realizado unas cuantas excursiones comerciales por cuenta de una parienta suya de más edad que él, llamada Khadija, quien al regresar el joven de sus viajes le vio tan fiel, sobrio, puro y leal que le concedió su mano. Mahoma no es todavía el profeta ni Khadija su primer discípulo, pero su unión matrimonial, a pesar de la diferencia de edad, es tan feliz que sirve de modelo de matrimonios ideales hasta allá en Khadija. Después de 26 años de felicidad conyugal, dejó en viudez a su marido, que tenía a la sazón 50 años. En los 15 primeros años de matrimonio, se entregó Mahoma con frecuencia a la meditación, y aunque en la vida exterior se mostraba apacible, sostenía terribles luchas interiores. Cuando Mahoma pasaba por las calles de la Meca, los niños corrían a abrazarle de rodillas y siempre guardaba para ellos un consuelo y una caricia. Jamás faltaba su palabra y ningún pobre o afligido se marchaba nunca de su lado sin un buen consejo. Sus vecinos le apellidaban el fidedigno, y en verdad que es el más envidiable apodo para un hombre.
pero bajo la utilidad, dulzura y altruismo de la vida exterior, ¿cómo era la interna? ¿Quién podía imaginar las tormentosas de inquietud y angustia que al futuro profeta empujan hacia el vecino desierto, en donde entabla consigo mismo una de esas luchas que solo conocen los inspirados por Dios? Durante aquellos 15 años pasó largas temporadas en una cueva situada en el corazón del desierto, en plena soledad. Allí medita y ruega, y con la amarga duda de sí mismo trata de explicarse el sentido de la voz que le dice: en nombre de tu Dios, habla. Pero, ¿quién es él para hablar? ¿Y qué dirá si habla? ¿Cómo ha de responder a la voz interior que te llama si la duda y la angustia lo desgarran, si desconfía de sus fuerzas y carece de la instrucción necesaria? ¿No sería tal vez aquella voz la de su orgullo, de su jactancia, de su ansia de dominación, y no la voz del Supremo Dios que manda a su profeta divulgar su palabra? Así transcurren pues 15 años sin continuas luchas, con intensidades difíciles de apreciar, hasta que una hermosa noche, estando tendido en el suelo bajo la pesadumbre de la angustia, viose de repente rodeado de una luz que del cielo descendía, a la par que la gloriosa aparición de un ángel murmura estas palabras: levántate, eres el profeta de Dios, ve por el mundo y habla en nombre del Señor. ¿Qué hablaré?, interrogó Mahoma. Di, repuso el ángel, lo que te voy a enseñar. Y el ángel instruye al profeta en lo relativo a la formación de los mundos y la creación del hombre. Le enseña la unidad de Dios, el misterio de los ángeles, y le indica la obra que debe cumplir. En torno del solitario se agita toda una nación. Ha de convivir con ella, mezclarse con ella y hablarle en nombre del Señor, su Dios. Así que pues vuelve Mahoma a su casa y se posa a los pies de Khadija, preguntándole: ¿qué debo hacer? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Su esposa le responde con la apacible voz: eres sincero y fiel, nunca atas a tus palabras, la gente conoce tu carácter. Dios no engaña al siervo fiel, por lo tanto escucha su voz y obedece al llamamiento. Y las palabras de la esposa, su primer discípulo, reaniman aquel corazón humano que desfallece ante la magnitud de la empresa. Al levantarse del suelo ya no es el oscuro Mahoma, sino el profeta de Arabia, el hombre que ha de convertir el país en estado político y temible potencia, cuyos soberanos llevarán a todas partes la antorcha de la ciencia, volviéndola a encender en Europa, donde su llama se había extinguido. Fundarán poderosos imperios y sentirán por el Maestro un culto que de ninguna otra religión ofrece ejemplo semejante. Porque todos, cuando no profesáis la religión del profeta árabe, habéis de recordar que no hay otra confesión humana que inspire una creencia tan formal y que tan apasionadamente observen sus prosélitos como la expuesta por labios del profeta árabe. Y sí, según dice Bain, la valía de una creencia se prueba por su conducta. Atended a los discípulos de Mahoma y advertiréis cómo sus acciones están gobernadas todavía por la palabra del Maestro. Nunca se avergüenza el musulmán de arrodillarse para orar, aunque sea en torno a gentes burlonas o enemigos de su profeta. Notad cómo la fe ha vencido en el discípulo todo temor a la muerte, donde el heroísmo superior al de los derviches africanos que embisten las posiciones barridas por la furulería enemiga y caen uno tras otro, arrostrando la muerte, tan tranquilos como si estuviesen en fiesta de bodas, por amor a su profeta y a la fe del Islam, pregunta la señora Wiesel. Semejante fe tiene asegurado el porvenir en el mundo. Semejante fe debería enaltecer muchas más de los que lo es ahora. Pero volvamos al profeta, cuyo único discípulo es todavía su mujer. Los nuevos discípulos fueron sus más cercanos parientes. Esto es muy significativo para el fundador, porque resulta fácil ganar prosélitos entre una multitud que no os conoce, que solo os ven a tribuna y solo os oyen determinado discurso o en respuestas dadas a preguntas hechas. Pero triunfo esplendente,
que ni el mismo Cristo logró alcanzar, es ser profeta para su esposa, su hija, su yerno y sus cercanos parientes. He aquí, pues, quienes fueron los primeros discípulos. Sin embargo, Abu Talib, que había sido protector de Mahoma, no quiso reconocer por profeta al hombre a quien, cuando niño, tuviera en brazos. Así le respondió: hijo de mi hermano, yo no puedo jurar la religión de mis padres, pero por el Supremo Dios, que mientras viva nadie sabrá hacerte daño. Volviéndose entonces al venerable patriarca, hacia su hijo Alí, le preguntó cuál era su religión. Oh padre, respondió Alí, creo en Dios y en su profeta, y al profeta he de seguir. Sea, hijo mío, repuso Abu Talib, él no te incitará a nada malo, y así libre debes de seguirlo. Durante 3 años trabajó tranquilamente Mahoma, y al cabo de este tiempo ya tenía 30 discípulos que le llamaban el profeta del Señor. Entonces predicó por primera vez en público, hablando a las gentes de la unidad de Dios y tronando contra los sacrificios humanos, la lujuria, la embriaguez, la corrupción de costumbres. Nuevos discípulos se agruparon a su alrededor, persuadidos por la oleada de palabras que brotaban de sus inspirados labios. Mas a medida que gana prosélitos, recrudece la persecución que contra ellos había estallado, y los discípulos se ven sometidos a horribles tormentos que el cuerpo humano casi no puede soportar. Se les descuartiza, se les balancea, se les tiende sobre abrasadora arena de frente al sol, y con pesadas piedras en el pecho se les intima renegar de Dios y de su profeta. Pero los discípulos expiran murmurando: solo hay un Dios y Mahoma es su profeta. Hubo, entre otros seres, uno a quien lo desgarraron las carnes trozo por trozo, y mientras sufría el tormento, los verdugos se mofaban de él diciendo: ¿no te gustaría verte en tu casa y a Mahoma en su lugar? A lo que respondió el moribundo: bien sabe Dios que no quisiera estar en mi casa junto a su mujer y mis hijos, si con ello hubiera de sufrir Mahoma el pinchazo de una espina. Esto prueba el amor que el profeta inspiraba a quienes por él morían saturados de inmensa fe. Por último, resolvieron los discípulos salir del país y buscar asilo en tierra extraña. Escuchad cómo hablaba del profeta los que había apartado del mal, pues el testimonio del discípulo es el mayor elogio del maestro. Con esto veréis hasta qué punto aquel hombre había ganado el corazón de los adeptos. El jefe de la embajada, que fue a impetrar protección, expresó en los siguientes términos: oh rey, estábamos sumidos en las profundidades de la ignorancia, de la barbarie, adorábamos a los ídolos, vivíamos en la impureza, comíamos carne muerta, y nuestras prácticas eran abominables, menospreciábamos todo sentimiento de humanidad, así como los deberes hospitalarios y vecinales. No conocíamos otra ley que la del más fuerte, cuando Dios suscitó entre nosotros un hombre cuya noble sinceridad, honradez y pureza conocíamos. Nos enseñó la unidad de Dios, nos dijo que con nada debíamos adulterar el concepto de Dios, nos prohibió adorar a los ídolos y nos incitó a ser verídicos, fieles y nuestros juramentos, indulgentes y respetuosos con el vecino. Nos prohibió hablar mal de las mujeres y apropiarnos los bienes del vecino. Nos mandó evitar el vicio y abstenernos del mal, y proscribió la oración, la limosna, el ayuno. Le creímos y hemos aceptado sus enseñanzas. Tal es el testimonio de los discípulos sobre la doctrina del profeta. Tal es la declaración de los que por él dieron la vida. ¿Cómo se conduciría Mahoma cuando los discípulos se agrupaban a su alrededor? Pregunta la señora Vincent. Estaba hablando en cierta ocasión con un hombre muy rico a quien quería persuadir, puesto que sus discípulos ricos y poderosos necesitaban para asegurar la vida de los humildes. Cuando se tapa ciego, que al oír su voz exclamó diciendo: oh profeta de Dios, enséñame el camino de salvación. Mahoma no le hizo caso, porque no creyó decoroso que un mendigo ciego interrumpiese su conversación con un hombre rico e influyente. Pero el ciego no sabía que Mahoma estuviese
conversando y exclamó de nuevo: «Oh profeta de Dios, enséñame el camino». El profeta frunció de nuevo el ceño y se fue. Al día siguiente recibió un mensaje misterioso, cuyo texto ha quedado inscrito en el Corán para enseñanza de los musulmanes, y decía así el mensaje: «El profeta frunció el ceño y se fue porque el ciego se le acercaba. Pero ¿cómo puede saber si quedará limpio de pecado o si se le responderán y le aprovechará la represión? Al rico le acoge respetuosamente y por lo tanto no tendrás tú la culpa si no se purifica, pero rechazas al que se llega a ti, temeroso de Dios y en querencia de salvación. Sin fundado motivo no debiste orar así». Desde entonces, siempre que el profeta encontraba a un ciego, tenía con él respetuosos miramientos, diciendo: «Sea bienvenido el hombre por cuya causa reprendióme mi Dios». Posteriormente le nombró por 2 veces gobernador de Medina. Tal era el profeta de Arabia, el gran hombre que asimismo se vituperaba con tanta severidad como a un discípulo. Tal era el profeta Mahoma. Pero las precauciones recrudecieron persecuciones hasta el punto de dispersar a todos los discípulos, menos uno que no quiso separarse del maestro. El nombre Abu Talib le dijo entonces a su sobrino: «Oh hijo de mi hermano, desiste de tu empeño, abandona esa desesperada causa». Pero el profeta respondió: «No, tío mío, aunque mis enemigos me pusieran al sol en la mano derecha y la luna en la izquierda para que renunciase a mi obra, no cejaré de ella mientras viva, a menos que Dios me lo ordene». Y con el corazón estrujado por la pena de ver que también su amado tío, su protector, le abandonaba, cubrióse Mahoma con el manto para disimular su sufrimiento y se alejó. Entonces el tío, llamándole a voces, decíale: «Detente, detente, di cuanto quieras, que por el Señor te abandonará jamás, no jamás». Pero de aquí que muere el tío. Fue aquel un año de luto, porque para 1000 veces mayor desgracia murió también Khadija, la muy amada esposa del profeta, su único amor. Solo queda solo después de 26 años de perfecta dicha conyugal. De cuando en cuando trata el profeta de convertir a los comerciantes que visitan la Meca, y prueba de ello nos da el texto del compromiso de Acaba, firmado por 6 conversos en la colina de dicho nombre. Dice así: «Nada añadiremos a Dios, no robaremos, ni fornicaremos, ni cometeremos adulterio, no mataremos a nuestros hijos, y esquivaremos la calumnia y el escándalo, obedeceremos al profeta en cuanto sea de justicia, y te seremos fieles en la prosperidad y en la desgracia». Pero ya que viéndose Mahoma con solo 2 discípulos, el fidelísimo viejo Abu Bakr y su sobrino Ali, pensó en la fuga. Sus enemigos le habían encerrado en una casita con intento de asesinarle a traición, pero pudo saltar por una ventana y huir. Sucedió esto en el 622 de la era cristiana, que señala el comienzo de la era musulmana, llamada Égira o fuga del profeta de la Meca a Medina. Así que los enemigos de Mahoma pregonaron su cabeza, salieron a perseguirle. Durante la huida dijo el viejo Abu Bakr, lleno de miedo: «¿No somos más que 2? El profeta respondió: «No, somos 3, porque Dios está con nosotros». Refugióse pues Mahoma en Medina, cuyos habitantes le recibieron benévolamente. Allí ganó numerosos prosélitos y llegó a ser gobernador del país. Pero los enemigos, empeñados en su persecución, despacharon tropas contra Mahoma, quien reúne entonces a sus fieles y arroja el encuentro en las cercanías de Badr, sin reparar que son pocos los suyos y muchos y muy poderosos los contrarios. El profeta clama a Dios diciendo: «Oh Señor, si este exiguo ejército perece, no quedará nadie para adorarte con pureza de culto». La pelea es encarnizada. Terribles torbellinos de viento y arena favorecen la acción de los musulmanes, a quien al fin favorece la victoria, porque con
con ellos militan las potestades y todos han de reconocer a Mahoma como el profeta del Señor. Es la primera vez que Mahoma derrama sangre humana con legítima defensa. Siempre había sido compasivo y tierno, hasta el punto de que sus enemigos le apellidaban el afeminado, pero a la sazón ya no es un particular que perdona cuanto mal se le hace, sino que es gobernador de un país, general de un ejército, y ha de cumplir los deberes que le ligan a los creyentes. Ha sonado la hora de castigar como soberano los crímenes que hubiera perdonado como hombre, y el profeta Mahoma no muestra en ellos sentimentales flaquezas. Después de la victoria de Badr, solo mandó ejecutar a 2 hombres, y contra la costumbre árabe, quiso que se tratase con dulzura a los prisioneros, de modo que los musulmanes les dieran cuanto pan tenían, quedándose ellos con dátiles por todo alimento. Vinieron después años de lucha y agitación, suscitáronse entre sus propios discípulos querellas y discordias que acrecentaron el número de los enemigos. A propósito, permíteme relatar una hermosa escena de la vida del profeta, dice la señora Ana Bizán. Al distribuir el botín de la victoria, después de cierta batalla, se quedaron sin parte los discípulos más antiguos y fieles del profeta, y quejáronse coléricamente los preferidos, y Mahoma les exhortó con estas palabras: me he enterado, Ansar, que las murmuraciones que tenéis entre nosotros, cuando yo vine aquí, errabais por las tinieblas, y el Señor os señaló por mi mano el buen camino. Sufríais, y os di la dicha. Reinaba la enemistad entre vosotros, y ha henchido vuestros corazones de concordia y amor fraternal. ¿No es verdad lo que digo? Responde. Verdaderamente les pusieron los de Ansar. Es como dices: al Señor y a sus profetas debemos la benevolencia y la gracia. El profeta replicó: no, por Dios, porque vosotros habéis podido responderme con verdad por mí mismo atestiguada, diciendo: viniste a nosotros escrito como impostor y creímos en ti. Viniste fugitivo y te asilamos, triste y sin amigos y te consolamos. Porque pues conturban vuestros corazones las cosas de este mundo. No satisface que otros te lleven rebaños y camellos, mientras que vosotros conmigo reconquistáis vuestros hogares. En nombre de aquel en cuyas manos está mi vida, juro no abandonaros jamás. Si la humanidad se fuese por un camino y los de Ansar por otro, verdaderamente me iría con los de Ansar. El Señor os favorezca y bendiga a vosotros, a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos. Cuenta el cronista que los viejos guerreros prorrumpieron en tan copioso llanto que las lágrimas les goteaban por las barbas. Sí, profeta de Dios, estamos satisfechos con nuestra parte del botín, respondieron por último. Oh hermanos lindos, que nada sabéis del profeta árabe, no echáis de ver la poderosa fascinación ejercida sobre hombres que por su amor sufrieron tormento, arrostraron la muerte y transmitieron sus amorosos sentimientos a través de los siglos, y sin embargo de tal modo insistía en sus propias perfecciones, diciendo que solo era un hombre, que nunca lo divinizó el amor que inspiraba. Así continuaron las cosas durante 10 años, hasta que, presintiendo su próximo fin y no pudiendo valerse ya de sus piernas, mandó que le llevaran a la mezquita, donde después de las acostumbradas oraciones, sostenido por sus discípulos, Ali y Faz, dirigió las palabras a los fieles diciendo: musulmanes, si acaso perjudiqué a cualquiera de vosotros, heme aquí dispuesto a la reparación. Si debo algo a alguien, todo cuanto poseo os pertenece. Uno de los circunstantes declaró que le debían 3 diremes, y en el acto se le satisfizo la deuda, la última que Mahoma había de pagar en este mundo. Vuelvo a su casa y, tendido en el lecho, empieza a orar con débil voz, que se va apagando hasta reducirse en perceptible murmullo. Así, 6 de junio del año 632, el profeta abandona su gastado cuerpo y vuela a velar desde otro mundo más elevado para la religión que fundó y protegió. Noble vida la suya, vida adorable.
y verdaderamente propia de un profeta del Señor, y al mismo tiempo tan sencilla, tan sobria, tan humilde. Él mismo se recomienda y se remienda la ropa vieja y se clavetea los zapatos, a pesar de que miles de hombres le veían como profeta. A todos trataba dulcemente, y según confesión de su criado Anás, ni una vez en 10 años de servicio salió de su boca la breve expresión de desagrado. Así que esta es, en parte, la biografía del profeta Mahoma y parte de las enseñanzas que dio al pueblo árabe, a quien trató con tanta dulzura y con tanta sabiduría durante tanto tiempo en Arabia.